El tema es el planteamiento de las principales modificaciones a los lineamientos. Gracias. Tenemos dos objetivos en esta mañana, que es presentar los principales cambios y recordar algunas condiciones generales para el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia. De manera particular vamos a hablar sobre los antecedentes generales que dieron origen a estas modificaciones, el contenido del acuerdo ODG SE 172603-2021, que es el que contiene las modificaciones a los lineamientos generales. Posteriormente vamos a hablar de las principales modificaciones derivadas de este acuerdo y los ajustes que de manera muy general nos marcan los lineamientos técnicos generales. Bien, debemos recordar a manera del antecedente primario que la publicación de las obligaciones de transparencia está regido por dos instrumentos normativos. El primero son los lineamientos técnicos generales para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, y los lineamientos generales emitidos por el órgano garante veracruzano. Ambos nos van a dar la pauta del contenido, de los criterios, de la periodicidad de actualización de las obligaciones de transparencia. Entonces, lo primero que debemos puntualizar es que estas actualizaciones, el cumplimiento de las obligaciones, se tiene que dar tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en los portales institucionales, en el portal de transparencia. Para esto, en particular, el instituto emitió dos acuerdos que rigen la publicación específica de los portales de Internet. Uno es el 452606 del 2020 y el que vamos a hablar más ampliamente, el 172603-2021. Este acuerdo, el 45, básicamente deja sin efecto una disposición previa emitida en 2019 en el que se consideraba que con el cumplimiento de la publicación de las obligaciones en la PNT se cumplía la disposición legal. Sin embargo, este acuerdo es restrictivo y finalmente con esta nueva disposición, el acuerdo 45, se retoma la obligación que está estipulada en la ley de transparencia, la 875, y entonces tenemos que publicar simultáneamente, tanto en la PNT como en los portales, de conformidad con los lineamientos técnicos generales y los lineamientos generales emitidos por el IBAI. Bien. ¿Qué es lo que da origen a esta modificación? Bueno, pues como la comisionada presidenta ya lo resaltó, el 28 de diciembre del 2020 se publicó el acuerdo EXT 0105112003, que aprueba modificaciones a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en materia de transparencia. Este acuerdo lo pueden consultar en este diario oficial de la Federación. Entonces, a partir de aquí se generaron evidentemente un proceso de armonización de nuestra disposición local para tener coherencia y caminar en el mismo sentido de acuerdo con el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, los objetivos que persiguen estas modificaciones tienen que ver con tres cuestiones fundamentalmente. Primero, que sean armonizados y que tengan concordancia normativa con las disposiciones. En un caso particular, la ley de mejora regulatoria. Pero también la intención fue buscar mayor claridad y precisión en la aplicación porque, bueno, después de cierto tiempo de estarlos utilizando, se encontró que en algunos puntos no había la precisión suficiente para
perseguir el principio de homogeneización de la información. Entonces, bueno, las modificaciones obedecen a este objetivo particular y también se busca mejorar la interoperabilidad con la PNT y los buscadores. Recordemos que por ahí todos los estados con sus normativas que tienen su carácter autónomo, tienen algunas particularidades. Sí están armonizadas con la ley general, pero en ámbito de esta autonomía, pues tienen particularidades, como en el caso del formato relativo a remuneraciones. Entonces, esto impedía o dificultaba la navegación y la utilización de los buscadores. Entonces, bueno, con esto se busca resarcir esa falla y que funcione de manera más ágil. En consecuencia, el IBAI aprobó, realizó el estudio y aprobó la modificación en el acuerdo que hoy estaremos comentando. Bien, vamos a empezar entonces haciendo algunas precisiones contenidas en el acuerdo emitido por el órgano garante y después vamos a hablar de manera muy general sobre las modificaciones a los lineamientos técnicos generales. Bien, este acuerdo, el acuerdo emitido por el Pleno del IBAI, pueden consultarlo en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 128, tomo 2, publicado el 31 de marzo pasado. Y básicamente considera disposiciones relativas a las obligaciones comunes contenidas en el artículo 15, a las que deberán sujetarse todos los obligados, ¿no? Entonces, los invito a que la consulten en la Gaceta Oficial del Estado, número 128 extraordinario, tomo 2, de fecha 31 de marzo de este año. Una de las primeras consideraciones es que se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al acuerdo comentado y tercer punto habla sobre la periodicidad de una publicación, digamos, novedosa, que se refiere a las denuncias por falta de publicación o actualización parcial o total de las obligaciones de transparencia, las cuales deberán incorporarse en los portales, en la pestaña de transparencia, a partir del 1 de mayo del 2021. Bien, en el numeral sexto nos señala con toda precisión el inicio de la vigencia de estos lineamientos. Y esto es que deberán aplicarse a partir de la información correspondiente al primer trimestre del año 21. Esto es, prácticamente ya están vigentes, porque de acuerdo también al numeral octavo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, a partir del 1 de abril, que ya está del año corriente. Entonces, prácticamente toda la información que tenemos obligación de cargar en PNT y en portal ya está supeditada a estas disposiciones nuevas. Bien. Este primer cuadro, que corresponde a los numerales iniciales de este acuerdo, lo traje aquí porque hemos recibido algunos cuestionamientos, algunas asesorías relativas a si vamos a dejar de publicar alguna fracción, si quedan derogadas. No, simplemente se hace una precisión de cuáles fracciones van a sujetarse en todos sus criterios a los lineamientos técnicos generales. Esa es la única intención de este primer recuadro, ¿no? Aquí vamos a encontrar todas aquellas que de manera que se tienen que adoptar de acuerdo a estos lineamientos. Posteriormente se van haciendo algunas precisiones para aquellas obligaciones que no tienen total correspondencia con
con las estipuladas en la Ley General de Transparencia, que son específicas del ámbito local, como en el caso precisamente de la fracción octava, que tenía algunos criterios adicionales a lo que señalaba esta ley general. Bien, ya entrando en materia, entre las modificaciones que están contenidas en este acuerdo, el capítulo 2, que nos habla sobre las políticas generales que orientarán la publicidad y actualización de la información, debemos precisar que hay una adición, la adición de una fracción al numeral quinto, y esta es que los sujetos obligados difundirán en la sección Transparencia información relativa a las denuncias ciudadanas que se tramitan ante el IVAI, las llamadas DIOT. Esta adición no implica un nuevo formato y el señalamiento expreso es que se deben de incorporar en alguna parte de la sección de transparencia. El formato por ahora es libre, en tanto que se estudie la pertinencia de incluirlas en un formato particular. Bien, una siguiente modificación es que en el numeral 13º se adiciona un criterio. Estamos hablando de un criterio denominado hipervínculo al documento sobre versiones públicas de los documentos, actas del Comité de Transparencia y listas de datos testados relativos a las obligaciones, a la fracción 39, si no me equivoco. Bueno. Aquí está. No me cambiaba la página. De igual manera, hay modificaciones en la fracción quinta relativa a los indicadores de gestión, a la fracción octava, remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos. Hay modificaciones a la fracción 11 relativa a las contrataciones de los servicios profesionales por honorarios y demás. Y la precisión es que estas fracciones ahora tendrán correspondencia total con lo que señalan los lineamientos técnicos generales. Entonces, por eso, de manera simultánea o paralela, deben hacerse la lectura de estos dos dispositivos, porque en algunos casos, como estos en particular, vamos a adoptar todas las disposiciones que están establecidas en los lineamientos técnicos generales y ya no como se venía haciendo con las particularidades señaladas en el ámbito estatal. Bien, otra de las modificaciones se refiere a la fracción 17, relativa a la información curricular, donde hay la incorporación de un nuevo criterio que significa un hipervínculo. Bueno, esta fracción nos habla sobre la información curricular y las posibles sanciones de los servidores públicos. Entonces, aquí, además de señalar la sanción, se tiene que incorporar la información relativa a la resolución donde se observe la firmeza o la aprobación de la sanción correspondiente. En consecuencia, debe haber un cambio en el formato, agregándose una columna que contiene el criterio señalado. También el apartado 39 relativo a las actas, acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia tiene modificaciones. Aquí hay que hacer una precisión. Este apartado tiene que incluir todas aquellas actas derivadas de sus órganos de gobierno, asambleas, etcétera. Entonces, todas aquellas disposiciones emanadas de órganos colegiados, de mecanismos colegiados, tienen que incorporarse adicionalmente a las actas del Comité de Transparencia. Se hacen también algunas precisiones relativas a la publicación de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Se puntualiza que en el segundo formato se informará sobre las actas del comité, pero además de las actas posibles de
otros mecanismos colegiados, insisto, como de sus órganos de gobierno o de asambleas, y también la incorporación de los datos vigentes cada trimestre de la composición de sus miembros, de los miembros del Comité de Transparencia. Adicionalmente, hay una diferenciación en las actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto formato, se habla de que se tiene que incorporar en el primer trimestre del calendario las sesiones ordinarias y de manera trimestral los hipervínculos a las actas. Es decir, esto sí es novedoso porque de ordinario se estaban incorporando de manera semestral, ahora tendrán que hacerse de manera trimestral. Entonces, se agrega un formato para incorporar la información relativa a los órganos de gobierno y asambleas, que es el formato 39D2, que prácticamente es para que se presente de manera más específica y distinguida de las actas y acuerdos del Comité de Transparencia, la relativa a la de órganos de gobierno y asambleas. Bueno, entonces, de manera sucinta debemos indicar que hay 6 tipos de modificaciones distintas. Sí a los formatos, pero además hay algunas relacionadas con modificaciones a los párrafos explicativos, adición o modificación de criterios, la correspondiente a los formatos. Obviamente que al modificarse los periodos de actualización, las tablas de actualización y conservación también tendrán que ser modificadas y hay modificaciones en los mecanismos de aplicabilidad. Entonces, en síntesis, esto es lo que vamos a encontrar en ambos dispositivos, tanto en las modificaciones a los lineamientos técnicos generales como a los lineamientos generales emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bien, entonces ahora vamos a hablar también de manera muy general sobre las modificaciones a estos lineamientos técnicos generales propuestos por el Sistema Nacional de Transparencia. La versión integrada de los lineamientos está disponible en esta liga, en la página del Sistema Nacional de Transparencia. Pueden googlearlo y aparece acá. Tengan la precaución de observar que tiene la última reforma señalada aquí con una flechita en rojo, el 28 de diciembre del 2020. Bueno, y aquí ya no nada más tiene la presentación fragmentada de las modificaciones, sino que ya están incorporadas en el texto completo. Insisto, es muy importante que realicen la lectura comparada y simultánea de ambos instrumentos, porque prácticamente uno va de la mano con el otro. Bueno, entonces vamos a platicar un poco de algunos ejemplos de cada una de las modificaciones, del tipo de modificación que tenemos en este documento. Primeramente, se hicieron adiciones en las disposiciones generales. Por ejemplo, estamos hablando también de la publicación de las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, que es la fracción la fracción novena. También se habla sobre las actas del comité, la lista de datos testados, ¿no? En las versiones públicas, por lo que hace a modificación, adición y eliminación de los párrafos explicativos. En la fracción octava, ¿no? Tenemos ya la precisión de que se va a publicar la remuneración mensual y todos los conceptos adicionales relacionados con la periodicidad de su entrega. Es decir, en cada uno de los fracciones o
formatos que sufrieron modificaciones, probablemente encontremos o adiciones o modificaciones a estos párrafos explicativos. Entonces hay que leerlos con cuidado. Por lo que hace al tipo de modificación relativo a los criterios, en este caso sí hay modificaciones en 18 obligaciones y después tendríamos la modificación expresa de los formatos, evidentemente por la incorporación de estos criterios. La que más ruido nos ha causado es precisamente la relativa a la fracción octava, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, pues porque se agrega un criterio, el criterio relativo al tabulador de salarios y por tanto con la incorporación de este criterio se determina la adición de un formato para incluir los vínculos al tabulador de manera muy expresa. Entonces, los nuevos formatos ya están cargados en la PNT, hagan también ahí una revisión de las precisiones en cuanto a la modificación. Por otro lado, hay modificación relativas también a otro tipo de modificación relativas a los propios formatos, como en el caso de la fracción décima, en el que hay una modificación de los títulos relativo al número de plazas y personal de base y de confianza. Por ejemplo, en la fracción quinta hay la adición, decimoquinta, perdón, encontramos la adición de 7 campos que hacen precisiones al formato, en fin. Finalmente tenemos modificaciones relativas a los periodos de actualización y la consecuente modificación a las tablas de actualización y conservación. Bien. De manera muy general, aquí tenemos de manera condensada las modificaciones que se presentan en los lineamientos técnicos generales, ¿no? La fracción 2, la 3, la 8, la 9, la 12, la 15, en fin, aquí está el listado de todas aquellas que tuvieron algún tipo de modificación de las que hemos venido comentando. No necesariamente estamos hablando de modificaciones a los formatos, puede ser a los párrafos explicativos, a los títulos, en fin. Entonces, bueno, de manera muy general aquí los estamos presentando. Aquí viene la continuidad y exclusivamente nos referimos hoy a las obligaciones comunes. Aquí estaba la observación del último párrafo relativo a las tablas de aplicabilidad. Ahora, si me hacen el favor de ampliar esta tabla, si son tan... Bien, esta es la tabla resumen que nos ha proporcionado el INAI para que precisa cuál es de manera sintética la modificación a cada una de las fracciones, si hay cambios en el formato, si podemos correrlo un poquito, ahí está. Si incluye cambio en el periodo de actualización y alguna información en particular. Esta presentación estará colgada en la página del instituto, en el apartado donde concentramos toda la información relativa a las capacitaciones para que la puedan consultar y de manera muy puntual observar para que no se pierdan en documento, que es un documento muy amplio de 400 páginas, donde están las principales modificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la fracción octava todas las modificaciones que ha sufrido este documento. Hay precisión en el párrafo explicativo respecto del concepto de ingresos, es decir, con mayor amplitud se determina qué vamos a considerar como ingresos. Hay una precisión relativa a las remuneraciones entregadas de conformidad con la normatividad aplicable a cada sujeto obligado. Se modifica el periodo de actualización, pasa a ser trimestral.
Por tanto, se modifica en lo correspondiente la tabla de actualización y conservación, se hace una actualización al nombre del formato y se adiciona el formato 8B. Si me pueden ampliar, por favor. Muchas gracias. Y bueno, aquí de manera muy ordenada se sigue haciendo la presentación. Como vemos, las modificaciones sí son muchas, pero no necesariamente son modificaciones que conlleven mucho trabajo adicional. Finalmente, solamente lo que corresponde a la fracción octava me parece que revierte cierta particularidad y bueno, la precisión de que en todos los casos cuando se tengan que presentar versiones públicas, bueno, ya de manera muy específica se señale la fuente, los datos testados, el acta de la sesión de comité donde se aprobaron estas clasificaciones y demás. También aquí si me hacen una ampliación, por favor. Bien, finalmente en el último párrafo se hace la precisión de que todas aquellas modificaciones a los periodos de actualización y conservación tienen que ser reflejados en esta, pero pues tampoco revierte mayor dificultad. Sí quisiera hacer la precisión relativa a la fracción correspondiente a el catálogo de disposición documental y la guía de archivo, porque esa tiene correspondencia con la Ley General de Archivo y aquí, bueno, hay que precisar que hay la adición de un párrafo que contempla la inclusión de los índices de expedientes clasificados como reservados. También se hacen precisiones respecto del plazo y actualización de la información del ejercicio en curso, obviamente con la actualización correspondiente en la tabla. Se precisan también los plazos de actualización de los instrumentos archivísticos, esto es, a los 30 días posteriores al concluir el primer trimestre del año. Se precisa que el catálogo de disposición documental se incluyen inventarios documentales, la guía de archivo documental, el programa anual de desarrollo archivístico, es decir, se hacen precisiones porque antes había con precisión señalado solamente el catálogo y la guía, pero ahora de manera más específica debemos incluir el PADA, debemos incluir los inventarios, entonces eso sí requiere un trabajo adicional de las áreas de archivo porque deberán completar, deberán integrar estos inventarios documentales. Y bueno, entonces aquí hay otras modificaciones relativas a los párrafos explicativos, se amplían las opciones del catálogo de instrumentos archivísticos, en fin. Sí requiere, por tanto, que de manera muy coordinada cada una de las áreas de archivos, si es que no tienen, sobre todo los inventarios, empiecen a trabajar pues prácticamente ya en la integración de esta documentación para ser publicada. Bien, de manera muy rápida, muy sucinta, hemos presentado los principales cambios en ambos instrumentos normativos y quisiera hacer solamente la reiteración de que el cumplimiento de todos los criterios, de todos los señalamientos, de los lineamientos, de ambos lineamientos son de carácter obligatorio, prácticamente son de aplicación inmediata, no va a haber ampliación de los plazos para la carga de obligaciones, con la excepción de la incorporación de las denuncias, prácticamente toda la información tendrá que ser cargada a más tardar el 30 de abril próximo. Entonces,
Estamos en el instituto abiertos a pues cuestionamientos muy específicos que hoy por cuestión de tiempo no se puedan abarcar. Sí tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión, pero en el caso de que se quedara alguna cuestión particular, bueno, estamos a sus órdenes para dar la asesoría correspondiente. Yo les dejo mis datos. Soy Cintia González Arriaga, estoy en la Dirección de Transparencia. Mi correo electrónico es cgonzalez.ibay@outlook.com. Estamos en el teléfono del instituto, en la extensión 107, para dar la atención a todas las personas, sujetos obligados que así lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Cintia Nimbe González Arriaga, directora de Transparencia del IBAI. Me permito leer, aunque sea posteriormente a su intervención, su ficha curricular. Es licenciada en Contaduría, cuenta con una maestría en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas y ostenta el grado de doctor en Gestión y Control. En el ámbito profesional, ha desempeñado cargos en el Ayuntamiento de Vega de la Torre, el Congreso del Estado de Veracruz y el Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre otros. Actualmente funge como directora de Transparencia en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IBAI. Pues les recordamos, les reiteramos que está abierto el chat para que hagan llegar sus preguntas, como bien lo mencionaba la doctora, y que al final de las exposiciones de nuestros compañeros y amigos, pues le tengan a bien responder a ellas. A continuación, también tengo el gusto de presentarles al maestro Jorge Arturo Gloria Carrales, quien es licenciado en informática y tiene sus estudios de maestría en sistemas de información. En el ámbito profesional se ha desenvuelto en diversos órganos del Estado, destacando entre ellos la Contraloría General en el Ayuntamiento de Jalapa y la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre otros. Actualmente funge como encargado de la Unidad de Sistemas Informáticos del IBAI. El maestro nos trae el tema carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y antes de darle el uso de la voz, les recuerdo las redes sociales del ORFIS, donde les estaremos informando a diario las acciones pues, realizadas por el órgano de fiscalización respecto a por ejemplo, en estos días que están los municipios pidiendo a las instalaciones entregar su información para el inicio de la cuenta pública 2020. Eso es en Facebook, Instagram. En Facebook, por cierto, estamos transmitiendo esta videoconferencia para todos aquellos que no pudieron conectarse o tuvieron problemas, pues tengan más a la mano el acceso a esta información. También tenemos el canal de YouTube y tenemos la página de comunicación orfis.gov.mx/comunicación. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al maestro Jorge Arturo Gloria Carrales. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar participando en estas jornadas de capacitación. En el preámbulo que se expresó a la doctora hace un momento, detectamos que tenemos algunos formatos que están cambiando o que cambian y que nosotros tenemos que asignar. En primer lugar, nosotros como órgano garante tenemos que asignar a los sujetos obligados y los administradores de cada uno de los sujetos obligados o administradores de las unidades de transparencia se le tienen que asignar a las áreas correspondientes, a las áreas administrativas. Es por ello que me estoy enfocando en la siguiente presentación, en donde vamos a platicar un poco sobre la asignación precisamente de los formatos. Estamos en el entendido de que para asignar formatos ya debemos tener unidades administrativas declaradas y usuarios declarados, tal como estamos trabajando actualmente. Bien, para la asignación de formatos vamos a entrar, vamos a hacer un ejercicio con la plataforma nacional. Vamos a entrar, por favor, a la plataforma nacional. Le damos iniciar sesión y damos nuestro password, nuestro login y nuestro password correspondiente al administrador de la unidad de transparencia. Ahí nos presenta el menú general. En ese menú general vamos a tener tres opciones. Voy a hacer un zoom aquí para que lo veamos. Esas tres opciones son los tres módulos principales que conforman la Plataforma Nacional de Transparencia. En este caso son la solicitud de acceso a la información, lo que es el CISAI, Sistema de Comunicación con Sujetos Obligados, el SICOM,
Y el módulo que en este momento nos interesa es el portal de obligaciones de transparencia. Elegimos el tercero y nos va a presentar el menú correspondiente a este módulo, al del sistema de portales de obligaciones de transparencia. Hago un zoom para que podamos ver. Está compuesto de 4 columnas este menú. La primera corresponde a la unidad administrativa, donde podemos realizar la administración de unidades administrativas, podemos agregar o reducir el número de unidades administrativas que tenemos declaradas en cada uno de los sujetos obligados. Y tenemos también la asignación de formatos. La siguiente columna se refiere a la carga de información, donde podemos cargar los archivos que van directamente a la plataforma nacional, y la administración de la información, donde podemos realizar acciones como la revisión de cada uno de los formatos que hemos cargado. En opciones avanzadas tenemos copiar y borrar información, la bitácora de carga y el cambio de responsabilidad, y los reportes correspondientes a este sistema. Para este caso vamos a entrar en el menú que corresponde a unidad administrativa y asignación de formatos. Ahí tengo un zoom para que podamos leerlo. Ese menú o ese formato que nos presenta, que corresponde a la asignación de formatos, ya nos presenta precargado el organismo garante y nos presenta el sujeto obligado con el cual nosotros entramos a la plataforma, el cual corresponde al login y el password con el que entramos a la plataforma. Nosotros tenemos que elegir la normatividad con la que vamos a trabajar. En este caso sería la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, que corresponde al 2018. Y también debemos elegir la unidad administrativa a la cual le vamos a asignar el formato que en este momento necesitamos asignar. Para este ejemplo, estoy eligiendo el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la unidad administrativa a la unidad de sistemas informáticos. Bien, una vez que tengo completo estos 4 campos ya capturados y elegidos, le voy a dar en el botón de buscar, le voy a dar clic y me va a presentar todos los formatos que este sujeto obligado tiene asignados para ser a la vez asignados hacia el interior de su dependencia. Voy a hacer un acercamiento en donde está el listado de los formatos. Ahí tengo un acercamiento. Uno de los formatos que va a sufrir cambios es el formato de la fracción 8, artículo 15, fracción 8. Este formato lo van ustedes a encontrar con 3 diferentes características. La primera es una que va a decir al final una etiqueta que dice 2020, otra que dice 8A y otra que dice 8B. La 8A y la 8B son las que vamos a ocupar a partir de este ejercicio, son las que vamos a estar utilizando. Y la fracción que tiene la etiqueta 2020 la hemos marcado así para que sepamos que la información que cargamos hasta 2020 va a permanecer ahí. No es necesario que la pasemos a los nuevos formatos, pero tampoco ya es actualizable. Únicamente si tenemos un atraso en la información correspondiente al ejercicio 2020 y anteriores hasta el 2018, es cuando entraríamos en esa fracción para poder hacer las actualizaciones correspondientes. Es muy importante que les quede claro a nuestros usuarios, a las personas que están asignadas en su unidad de transparencia, que este formato que tiene la etiqueta 2020 ya no es actualizable con la información nueva, digamos, de este ejercicio 2021 y en adelante. Ok. Para asignar formatos, lo que vamos a hacer es que en este cuadrito que está a la izquierda, vamos a hacer clic con nuestro mouse
y va a aparecer una palomita donde lo estamos eligiendo. Una vez que hemos elegido las fracciones que queremos adicionar o que queremos asignar a la unidad administrativa, vamos a dar clic en el botón de agregar formatos y se hace un proceso en el sistema y nos manda el mensaje que está arriba a su izquierda, donde dice se realizó la asignación de formatos correctamente. Entonces, de los formatos que teníamos asignados, se han adicionado esos que están marcados, que es el formato 8A y el formato 8B. Esta práctica la estamos haciendo porque es uno de los formatos que afecta o que van a tener que actualizar la mayoría, el gran porcentaje de los sujetos obligados. Ok. Ese formato entonces ya lo tienen actualizado, ya queda actualizado para ser utilizado por las unidades administrativas para cumplir con los nuevos lineamientos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora bien, la carga de información que vamos a realizar es una carga que ustedes ya tienen pues toda la práctica, ya han estado haciendo cargas. Sin embargo, hemos detectado que hay algunas incidencias, algunos pequeños errores que les han causado problemas. Entonces, basándonos en los más recurrentes que nosotros hemos atendido, nosotros como comunidad de sistemas del IBAI, hemos detectado que sobre todo los problemas que tienen es en la carga de las tablas que son secundarias. Si hablamos de una carga de información, en primer lugar tenemos que documentarnos, teniendo a la mano o conociendo los lineamientos técnicos generales, los lineamientos de las obligaciones de transparencia locales, la tabla de aplicabilidad, el diccionario de datos, la tabla de actualización y conservación y obviamente la información que se va a cargar. Vamos a hacer el ejercicio para hacer una carga de un formato que tiene tablas secundarias. En este caso, también detectamos que el formato 8 ya era de por sí uno de los más complicados para cumplir con la información que nos están solicitando, puesto que tiene muchas tablas secundarias que tenemos que atender, que tenemos que llenar. Bueno, para realizar esto volvemos a entrar al sistema. Iniciamos la sesión, damos nuestro login y password. Nos presenta el menú nuevamente. En ese menú elegimos nuevamente portales de obligaciones de transparencia. Ahí en un acercamiento. Y en la segunda columna, donde dice carga de información, vamos a encontrar la opción de carga de archivos. Damos clic ahí y nos va a presentar este formato o este menú. Bien, aquí lo que tenemos que definir es de inicio la normatividad que nos rige. En este caso, hablamos que corresponde a la 2018. Vamos a elegir la unidad administrativa a la cual va a realizar la carga del formato o la adición del formato a la base de datos. Para este ejercicio elegimos nuevamente la unidad de sistemas informáticos. Vamos a elegir el usuario. Hay usuarios que... hay unidades administrativas que tienen un solo usuario, pero también hay unidades administrativas que tienen más de un usuario. En este caso, tenemos 3, es uno de prueba y dos usuarios uno está deshabilitado y el otro está vigente. Pero nosotros tenemos que elegir el usuario que va a realizar la carga porque de esa manera estamos firmando o se está realizando la firma de la persona que está siendo responsable de la carga de la información que se va a realizar.
elegimos el usuario y elegimos el ejercicio que vamos a afectar. En este caso sería 2021. Una vez que hemos llenado estos 6 campos, le vamos a dar clic en la etiqueta de buscar y nos va a desplegar los formatos que el administrador de la unidad de transparencia ha asignado a nuestra unidad administrativa como disponibles para ser atendidos. Aquí, como vemos, podemos ver las fracciones que nos ocupan, que es la 8A y la 8B. Una vez que tenemos este menú y el despliegue de varias fracciones, nosotros podemos reconocer el nombre o la temática que tiene cada una de las fracciones poniendo nuestro mouse sobre el nombre de la fracción y nos va a desplegar ahí, por ejemplo, la 8A se refiere a la remuneración bruta y neta, el 8B se refiere al tabulador de sueldos y salarios. En este caso vamos a elegir la 8A para este ejemplo. Le damos clic y nos presenta este nuevo menú. Donde nos dice que hemos elegido la fracción número 8 que corresponde a la remuneración bruta y neta. Y tenemos algunas áreas de este menú. Por ejemplo, esta, que es el historial de cargas. En este ejemplo nos presenta vacía porque la fracción es nueva, no se ha realizado ninguna carga, pero conforme vayamos realizando cargas, cuando despleguemos este formato nos va a desplegar cada una de las acciones que hemos realizado, si las cargas fueron exitosas, si han tenido problemas, si ya fue corregido, etcétera. Entonces, sí es un historial de todas las cargas que hayamos realizado en este sistema. Tenemos también esta área que está sombreada. Esta área en este momento se encuentra deshabilitada, entonces se ve en un tono más tenue. Esta se va a habilitar una vez que nosotros elijamos el tipo de carga. Le damos clic en ese campo y nos va a desplegar los tipos de carga que tenemos. En este caso son las altas, las bajas y los cambios. ¿Para qué son las altas? Bueno, son para adicionar información nueva, que en este caso nos aplica esa información nueva que vamos a meter a este formato. La baja es obviamente para borrar información y los cambios para realizar cambios masivos, digamos. Cambiamos un formato de los Excel de los que hemos estado ocupando para hacer carga. Lo podemos llenar con cambios, lo podemos subir y el sistema nos realizará los cambios que hayamos insertado en ese formato Excel. En este caso vamos a elegir alta. Y para realizar el alta, lo que vamos a obtener es precisamente el formato Excel correspondiente a la fracción 8A. Ahí le damos descargar. Y nos va a aparecer en la parte inferior izquierda el proceso de descarga del formato Excel, el cual en este momento vamos a abrir. De ahí nos despliega todos los campos o todas las columnas correspondientes al formato 8A. Son varias páginas. Aquí vamos a hacer un acercamiento para conocer el formato. Esto ya se los habrán comentado, pero es uno de los problemas con los cuales nos hemos topado y por los cuales el sistema les ha rechazado los formatos que quieren cargar. Y me refiero a lo siguiente. Los formatos tienen unas celdas, unas líneas, unas filas que están ocultas. En este caso no se ve la 1, no se ve la 4 y no se ve la 5. Esas líneas ocultas tienen información de etiquetas internas que lo que hacen es identificar el formato por un número que es único, es un número que se asigna
a un formato asignado a una unidad administrativa. Entonces, cada uno de los formatos tiene un número único. La fila 4 tiene unas etiquetas donde podemos identificar qué tipo de información vamos a cargar en cada una de las columnas. Y la fila 5 tiene una etiqueta que identifica cada uno de los datos o cada una de las columnas que conforman este formato. Entonces aquí la recomendación es no borrar la fila 1, la 4, la 5, no modificarla. En sí no deberíamos de abrir esos formatos que están, esas filas que están ocultas para no causar algún problema sin querer, ¿no? Bien. Hay algunas unas columnas, que dicen catálogo. Estas columnas, cuando nosotros queremos llenar en esa celda la información, nos va a desplegar una serie de opciones que son fijas, no las podemos modificar tampoco. Esas opciones del catálogo se encuentran en tablas secundarias que están en la parte inferior. En este momento está marcada con verde, dice Hayden 1. Ese Hayden 1 lo que contiene son precisamente las opciones que nos da el catálogo de esa columna. No son modificables. Nos ha comentado INAI que si nosotros queremos realizar una adición al catálogo de algún tipo que no esté contemplado, se lo podemos hacer llegar. En este caso sería vía el órgano garante de Veracruz. Pero tendría que ir bien sustentado porque ellos tienen que evaluarlo para ver si aplica no únicamente a quien lo está pidiendo, sino a la mayoría o a un gran porcentaje de sujetos obligados. Esto es en la nación, ¿no? Entonces, si ustedes detectan que tienen alguna otra opción que no está incluida en este momento, pueden hacer la solicitud para adicionarla, pero sí lo tenemos que sustentar y justificar ampliamente. Otro tipo de campo que tenemos aquí, que son las columnas también, son las tablas secundarias. Es lo que platicábamos al principio. Este formato tiene muchas tablas secundarias. Ahí las tenemos marcadas en amarillo. La que corresponde a la tabla 564808. Y en la parte inferior también identificamos la tabla que está en amarillo, que corresponde al mismo nombre y que contiene la información que tenemos que cargar en esa tabla secundaria. Lo mismo ocurre con los marcados en verde y con los marcados en anaranjado. Bien. Este formato que estaba vacío, nosotros lo hemos capturamos una información. Únicamente son 3 registros los que capturamos para efectos de este ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, las primeras columnas que corresponden al ejercicio tienen 2021. La fecha de inicio del periodo que se informa tiene que corresponder al trimestre o al semestre que vamos a reportar. En este caso estamos reportando trimestralmente y corresponde del 1 de enero, que es la columna 2, 1 de enero de 2021, al 31 de marzo de 2021, que está declarado en la columna número 3, donde dice fecha de término del periodo que se informa. Esta información, estos 3 campos son muy importantes porque son parte de los índices que registra el sistema y sin ellos no podrían detectarse en qué parte de la base de datos se va a adherir esta información. Entonces, esos 3 campos más otros 3 que están al final, que lo vamos a ver más adelante, no debemos de omitirlos y tenemos que estar seguros de que esté bien definido el periodo que estamos reportando.
Bueno, para este ejemplo, repito, hicimos la captura de 3 registros, son 3 personas. Estamos ahí capturando el tipo de personal que vamos a registrar, en este caso mediante el catálogo, y estamos poniendo que es personal de confianza, una clave que está asignada por parte de recursos humanos, la definición del puesto, el área a la cual está adscrito, el nombre, el apellido y el apellido materno. En este caso, en cuanto a nombres, capturamos a Hugo, a Francisco y a Luis. Son nombres algo conocidos, Hugo, Paco y Luis, que nos va a servir para poder identificar los ejemplos que vienen más adelante. Todos masculinos. En este caso de la 8, de la fracción 8A, lo que estamos capturando son los montos mensuales netos y los montos mensuales brutos. Todas las demás prestaciones prestaciones que se le asignan a cada una de estas personas vienen en tablas secundarias, entonces le están dando prioridad o la primicia únicamente de los montos mensuales brutos y netos, y todo lo demás viene en las tablas secundarias. En este caso vamos a entrar a una de las tablas secundarias que se refiere a las percepciones adicionales en dinero. Si ustedes lo notan, en la parte superior está marcado en rojo el nombre de la tabla, la descripción de la tabla, y en la parte inferior también está marcado en rojo la tabla a la cual tenemos que accesar dando un clic en ella. Ok. Bien, dentro de la tabla, dentro de la tabla principal, las filas que están abajo del nombre de la tabla secundaria nos sirven para poner un identificador. Este identificador lo que hace es relacionar a cada uno de los empleados con la información que vamos a poner en la tabla secundaria. Hay relaciones que nosotros como técnicos conocemos de 1 a 1, es un empleado por una remuneración, digamos, o por un dato más. Hay relaciones que son de muchos a 1 y de 1 a muchos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. En este caso estamos poniendo números consecutivos. Este dato siempre tiene que ser numérico. Puede ser un número consecutivo como lo estamos haciendo, o puede ser el número de empleado de cada uno de ellos. Entonces lo que podemos decir es que a Hugo le tocó el número 1, a Paco el número 2 y a Luis el número 3. Si nos vamos a la tabla secundaria, damos clic. La primera columna, donde dice ID, es donde vamos a relacionar a cada uno de los empleados. Entonces, no tenemos que poner el nombre completo del empleado. Ya dijimos que Hugo es el número 1, que Paco es el número 2 y que Luis es el número 3. Entonces, con únicamente poner los números correspondientes, vamos a asignar las percepciones que queremos definir ahí. Y con esos números que están en el ID, con ello ya no es necesario poner el nombre completo de la persona que le estamos asignando. Entonces, la primera columna se refiere a ID. La segunda tiene la denominación de la percepción, que es ayuda para despensa. Después tenemos un monto bruto, también lo tenemos como un monto neto. Ahí si vemos el ejemplo, en el monto bruto, todos los montos son iguales, pero en el neto, debido a que el cálculo tiene que ver con los impuestos, no todos los montos vienen siendo los mismos ya como netos. Ahí vemos la diferencia. Declaramos si esta percepción está dada en qué moneda, en este caso en pesos mexicanos, y la periodicidad de esta percepción, que en este caso es mensual.
¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos 5 datos que corresponden a cada uno de los empleados y que no tuvimos que poner el nombre de los empleados, puesto que están relacionados por el ID. Otro ejemplo de una tabla secundaria son las gratificaciones. Ahí también estamos declarando que vamos a asignarle gratificaciones al número 1, al número 2 y al número 3, a Hugo, Paco y Luis. Le damos clic a la tabla correspondiente, nos relacionamos por el número. Nuevamente, la primera columna se refiere al ID, al número que identifica cada uno de los empleados. Y en este caso, lo que podemos observar es que la denominación de las gratificaciones son variadas. Aquí podemos observar que para la persona que tiene número 1, se le está dando un aguinaldo y se le está asignando una gratificación compensatoria garantizada. Al número 2 se le está dando un aguinaldo y la gratificación también. Y al número 3 igualmente un aguinaldo y una gratificación. Lo menciono nuevamente, no fue necesario que pusiéramos nombre y apellido de cada una de las personas. Ahí también declaramos el monto bruto, el monto neto, el tipo de moneda con el cual se está pagando o asignando este monto y la periodicidad de esta gratificación. Lo tenemos más cerca. Y tenemos otra tabla que se refiere a las primas, también el monto bruto y neto. Ahí vamos a poner también a nuestras tres personas, el 1, 2 y 3, y le vamos a dar acceso a la tabla secundaria, donde en este caso, lo que comentaba de las relaciones, aquí vamos a tener a la persona número 1 con una prima vacacional, a la persona número 2 con una prima vacacional y a la persona número 3 con una prima quinquenal y además una prima vacacional. Esas relaciones son las que yo mencionaba que es de uno a muchos. La persona es un solo individuo, es el número 3, pero tiene asignados 2 denominaciones de primas. Las siguientes columnas se refieren al monto bruto, al monto neto, también el tipo de moneda y la periodicidad. Bien, este otro formato, que también es una tabla secundaria, que se refiere a los estímulos, es cuando detectamos que el estímulo es igual para todas las personas. Ese estímulo que vamos a declarar aplica a todas las personas, no tiene cambios en el monto bruto y neto por cada una de las personas, y entonces a nuestros empleados, digamos, a estas personas que dimos de alta, les podemos poner el mismo ID, a todos les ponemos el número 1, a Hugo, Paco y yo les ponemos el número 1, nos vamos a la tabla y vemos que el 1 se refiere a un estímulo de fin de año, el monto bruto es igual al monto neto, no tiene cambios dependiendo de los impuestos, no tiene cambios dependiendo de la persona, entonces ahí podemos declarar una sola denominación y con ese ID le estamos asignando a todas las personas el número 1, le estamos asignando ese estímulo de fin de año. Estos campos son los últimos, no son todos los que estamos viendo, no son todos los existentes en este formato. Estos que estamos viendo en este momento son los últimos campos, también son muy importantes que los integremos, que los adicionemos. Se refiere al área responsable que genera o posee la información. En este caso estamos poniendo, para este ejemplo, la unidad de sistemas informáticos, aunque sabemos que en la vida real ese tipo de formato pertenece a la unidad administrativa.
Entonces, para este ejemplo, únicamente fue que pusimos la unidad de sistemas informáticos, la fecha de validación y la fecha de actualización. La fecha de actualización normalmente está casada con la fecha en la cual realizamos la captura de los datos. Y la fecha de validación es cuando nosotros, después de una revisión, o si tenemos información de un ejercicio anterior y la queremos validar para que siga siendo vigente, entonces ahí vamos a poner la fecha en la cual seguimos validando esa información. O sea, validarla es darle nuestra palomita, válgame la expresión, para indicar que sigue siendo válida esa información que declaramos en algún momento. Bien, una vez que capturamos todos los datos de este formato, va una nueva recomendación de problemas que hemos encontrado. Cuando nosotros estamos capturando información o cuando estamos copiando y pegando información, muchas veces metemos información y las columnas empiezan a correr hacia abajo, dependiendo de dónde insertamos las filas se corren hacia abajo, dependiendo de dónde insertamos la información. Entonces, la recomendación es que la fila después del último registro, a partir de esa fila, hagamos una limpieza de esas filas, porque si en alguna de ellas se llega a quedar el formato con el cual vamos a capturar, como ejemplo, la segunda fila, en este caso, si en la segunda columna, si en la fila número 12 tuviéramos ahí el formato de fecha, el sistema va a detectar que tiene un formato esperando información y nos va a marcar error. Esto ha sido muy común también, son cosas que hemos atendido ahí en la unidad de sistemas. Entonces la recomendación es que después de realizar la captura, a partir de la primera fila libre, hagamos una selección de todas esas filas, a partir de la primera fila hacia abajo, y le demos eliminar para quitar cualquier formato o cualquier número o dato que tengamos ahí insertado y que nos pueda dar error en el momento en que queremos hacer la carga en la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, una vez que tenemos ya depurado nuestro formato, que ya lo tenemos capturado y depurado, lo que vamos a hacer es guardarlo. Le damos guardar como, escogemos en la carpeta donde lo vamos a guardar y le damos un nombre con el cual nos podamos nosotros acordar cuál es el formato y en qué estatus está. En este caso, lo que hice fue darle el mismo nombre del formato, pero le pusimos la etiqueta de capturado para saber que ya está listo para ser adicionado a la base de datos. Entonces, bueno, ahí escogemos las carpetas y le damos guardar. Una vez que hicimos esto, regresamos a nuestro menú de la Plataforma Nacional. En carga de información y allí en el tipo de carga vamos a elegir alta. En ese momento se va a activar el módulo de junto donde dice seleccionar, ya no va a estar oculto, ya no va a estar tenue, se va a activar para que nosotros podamos darle seleccionar, le damos clic y elegimos el formato que acabamos de guardar en Excel, que es el que vamos a cargar en la Plataforma Nacional. Entonces elegimos el formato, vamos a abrir. Y si se dan cuenta, en ese pequeño módulo donde está seleccionar, ya nos pone el nombre del formato que se está cargando, o que se va a cargar, perdón. Le damos la etiqueta de cargar archivos, y una vez que se haya cargado, nos va a emitir un acuse de que ya cumplimos con esa fracción. Estos son los ejemplos que elegimos, que son los más de incidencias más presentes por parte de sujetos obligados.
Espero que les sirva. Quise agregar estos tutoriales, son unos videos tutoriales que son desarrollados por el INAI. Ahí están los accesos. Déjenme preguntar aquí, ¿vamos a poner disponibles las presentaciones en su sitio? Sí, las podemos. En un momento más les decimos en dónde vamos a poner disponibles. Sí, me acaban de confirmar que van a estar disponibles las presentaciones para que ustedes tengan acceso a esta información. Y específicamente en este caso, bueno, que pueden tener acceso a los videos tutoriales. ¿Debes avanzar, por favor? Bueno, con esto concluyo mi participación. Ahí están mis datos, estamos a sus órdenes en la extensión 213 del teléfono de IBAI, que es el 842-0270, extensión 213 y 400. Con mucho gusto los estaremos orientando para que cumplamos con este ejercicio y con los nuevos formatos que fueron asignados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Jorge Arturo Gloria Carrales, encargado de la Unidad de Sistemas Informáticos del IBAI. Para esta parte de la videoconferencia, como bien se les anunció, procederemos a responder de manera pues, remota todas las dudas, preguntas que nos hicieron llegar a través del chat de Zoom, para lo cual estarán a cuadro nuestros expositores, amigos del IBAI, la doctora Cintia Nimbe González Arriaga, directora de Transparencia del IBAI, y el maestro Jorge Arturo Gloria Carrales, encargado de la Unidad de Sistemas Informáticos también del IBAI. Así que, pues sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Bueno, voy a empezar a leer algunas de las preguntas. La primera es, si bien la Ley General de Archivos en el artículo 14 menciona que los sujetos obligados deben tener los índices de expedientes clasificados, pero es muy clara, de acuerdo a la Ley 875, que lo deben elaborar las unidades de transparencia, no la de archivos. ¿Qué se hace en este caso? Bien, en este como en otras obligaciones en donde hay corresponsabilidad de diversas áreas para la integración, bueno, corresponde a cada una de las que tienen la competencia específica elaborar la información y de manera conjunta subirla a la plataforma. En este caso, la unidad de transparencia efectivamente elaborará el documento correspondiente y en coordinación con el área de archivos subirán la obligación. No es que el área de archivo tenga que integrarlo, sino que de manera conjunta deben dar cumplimiento a esta obligación. La siguiente. El formato de denuncia para su publicación es libre para los sujetos obligados. Y de ser así, debemos remitirlo al instituto para su aprobación. No hay formato específico, cada quien deberá exclusivamente hacer el señalamiento y en caso de que no la tenga, bueno, también hacer la precisión de que no tiene ninguna denuncia. Se van a emitir nuevas tablas de aplicabilidad para los sujetos obligados. ¿Cuándo estarán disponibles? En la Gaceta 128, tomo 2, número extraordinario 128, están publicadas las tablas de actualización de la información. Las tablas de aplicabilidad, esas corresponden a cada uno de los sujetos obligados y solamente cuando cada uno de estos quiere iniciar algún procedimiento relativo a cambios en específico, pues lo hará con el trámite correspondiente. En el caso de sujetos obligados nuevos, se están ahorita en proceso de revisión, pero las tablas de actualización de la información forman parte del acuerdo aprobado publicado en la Gaceta Oficial 128 de fecha 30 de marzo. Bien. Bien, otra relacionada con denuncias. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los que no tienen denuncias? Bueno, deben incluirlo en su apartado de transparencia y precisar que efectivamente no tienen denuncia.
En el caso de la fracción 17, establece que se debe agregar el hipervínculo al soporte documental que acrediten los estudios diversos a los requeridos para ocupar un cargo, que es el criterio 16. Se deben publicar las versiones públicas que acrediten los estudios. Efectivamente, en todos los casos en que sea necesaria incluir alguna información, debe ser en la versión pública, haciendo una puntual revisión de contenido de datos personales que tengan estos documentos. Entonces, sí, versiones públicas. En el caso de la fracción 28ª, con los nuevos lineamientos se está pidiendo información relativa al domicilio de empresas licitantes. Sin embargo, contradice lo estipulado en la Ley 316 de protección de datos personales. En todo caso, en los procedimientos de licitación se solicita domicilio fiscal. El domicilio fiscal es un dato público y no se testa en ninguna documentación en la que se tenga que asignar. Es un dato público. Bien, de acuerdo a la modificación de los lineamientos y la publicación de las obligaciones de transparencia en el portal PNT y de cada sujeto obligado, habrá alguna excepción y o justificación en los casos de denuncias ciudadanas. A ver, aquí me parece que la combinación de dos temas. La primera es que se debe dar cumplimiento en el plazo estipulado, es decir, la carga de obligaciones tiene que estar completa al 30 de abril, por lo que corresponde a la denuncia, a las denuncias ciudadanas. Si no existe la información, se deberá señalar con toda precisión que no cuentan, que no han sido sujetos de ninguna denuncia. Tienen que poner el apartado. La relación de la fracción 9ª, que corresponde a viáticos, se testa la información. Bueno, en el caso extraordinario de que contuviera datos personales, se debe emitir alguna versión pública, pero regularmente son datos públicos. En el caso de la fracción 8ª, nos vamos a pegar a los lineamientos generales donde dice que se tienen que publicar de manera semestral y ya no trimestral. No, tenemos que el ajuste es precisamente en la periodicidad, está claramente definido y es trimestral en todos los casos correspondientes a la fracción 8ª. ¿Dónde se pueden descargar los lineamientos con las modificaciones? Están publicados en la Gaceta Oficial número 128, tomo 2, del 31 de marzo del 2021 y también en el portal del Instituto, efectivamente. En el caso de los formatos 19 y 20, que aún no ha sido modificado, ante la espera del impacto de la Ley de Mejora Regulatoria, no se deberá actualizar, lo que al momento no se tiene. No solamente en este caso, cuando no se cuente con alguno de los criterios o información, todos los formatos deben tener la nota aclaratoria debidamente fundada y motivada de que no se cuenta por la razón que se considera la información, pero de manera clara, fundada y motivada. Bueno, tengo una pregunta que dice, cuando agreguemos el formato 8A y 8B, ¿se elimina el 8-2020? No se elimina. Este formato 2020 va a permanecer con la información que actualmente tiene cargada, mientras estemos legalmente obligados a publicarla. Esto quiere decir que probablemente sea durante este ejercicio y después de que hayamos cumplido con esa normatividad, entonces ya podremos darlo de baja. Pero de momento no lo eliminamos, precisamente para evitarles a ustedes que esa información tengan que recapturarla en los formatos nuevos. Entonces van a existir los tres formatos mientras su vigencia esté legalmente obligada. Dice, los formatos que ya están en la PNT, ahí se quedan o se eliminan y se suben los nuevos. En este caso no estamos eliminando ningún formato. Si fuera necesario posteriormente, 4 formatos que nos faltan, que probablemente en agosto sean liberados,
Si en alguno de estos casos tengamos que eliminar, nosotros les informaríamos, pero los formatos han sido modificados tal como están ahorita vigentes, están ahorita disponibles para ustedes y han sido modificados los campos necesarios, entonces no es necesario borrar ninguno de ellos, incluyendo el 220 que acaban de preguntar. ¿En dónde se pueden descargar los nuevos formatos? Estos nuevos formatos ya fueron asignados a sus titulares de las unidades de transparencia. Cuando ustedes entran en el menú donde pueden asignar formatos, ya los tienen disponibles en este momento. Pueden ahí identificarlos y asignarlos a su vez a los responsables de las unidades administrativas. Si en el ID se coloca el número de empleado o puede ser un consecutivo, ¿es correcto? Bueno, yo les mencionaba que para efectos prácticos de esta presentación nosotros pusimos un consecutivo del 1 al 3, pero que también podemos poner el número de empleado para identificar ese registro y poderle asignar las tablas secundarias. Aquí la única salvedad o la única característica con la que debemos de cumplir es que lo que asignemos ahí debe ser un número, no pueden ser letras, no pueden ser símbolos, no pueden ser guiones, tiene que ser un número. En este caso, bueno, pues un número único, que bien podría ser el número de empleado, podría ser un consecutivo o cualquier otro número que ustedes definan, pero que sea único para cada una de las personas. Dice la siguiente pregunta: cuando hay cambio de titular en un área, debemos dar de alta al nuevo. Sin embargo, la PNT no reconoce los correos institucionales. Se recomienda por parte de ustedes crear cuentas Gmail. Sin embargo, por políticas internas no nos los facilitan. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Yo le pediría a la persona que emitió esta pregunta que se ponga en contacto con nosotros y con mucho gusto buscamos una solución a este problema. Efectivamente, yo tampoco soy partidario de utilizar las cuentas comerciales para efectos institucionales. Entonces, de ser necesario, haríamos los trámites necesarios ante INAI para que nos desbloqueen este campo y podamos meter las cuentas institucionales que ustedes no se los permiten. Por favor, comuníquese conmigo, con un servidor, y le buscamos una solución satisfactoria. Esta creo que es conjunta. Bien, la última pregunta es, si se tiene algún atraso en los trimestres anteriores, ¿se puede requisitar sin ningún problema? Bueno, esto tiene relación con la tabla de actualización. Dependiendo de la vigencia de la información, si es información actual, bueno, pues no hay mayor problema, pero por lo que hace a la información de periodos anteriores que debe completarse, pues evidentemente tendrá que cumplirse. Pero no sé si desde el punto de vista técnico. No tiene problema técnico que ustedes hagan captura de trimestres anteriores. Aquí el problema más que nada es sobre las denuncias de falta de información. Entonces, nosotros no vamos a impedirles que capturen ejercicios anteriores, pero están en riesgo de que si algún ciudadano hace una consulta y detecta que no hay información, nos pueden realizar la denuncia. Pues ya, esta es la última.